días, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Esta es de las actividades que a uno le gusta presentar, ¿no? Bueno, me gusta presentar muchas, pero unas se pueden presentar con una cara mucho más sonriente, ¿no? Cuando vienen los investigadores a presentar sus resultados sesudos de las investigaciones, bueno, la cosa puede ser más o menos amable, ¿no? Pero cuando uno puede decir que viene a presentar la colaboración de una fundación privada en la financiación de actividades culturales, como digo, se puede decir con una sonrisa mucho más amplia y de agradecimiento, realmente, porque son pocas las entidades privadas que comprenden el interés y la importancia de financiar actuaciones culturales que no tienen resultados visibles a corto plazo, que no dan una rentabilidad de imagen en la prensa y demás como otras acciones, pero que evidentemente tienen una profundidad en el tiempo y tienen un interés a largo plazo por el aumento del conocimiento histórico que generan, ¿no? Durante mucho tiempo, la mayor parte de estas actividades han sido financiadas con dinero público, pues la de Heracleópolis Magna, por ejemplo, que es la que conozco más directamente, durante 50 años, prácticamente todo el dinero ha llegado de financiación pública. Afortunadamente, en los últimos años comenzamos a tener el apoyo de otras entidades, ¿no? Y, como digo, pues hoy estamos aquí para presentar la última convocatoria de ayudas de la Fundación Gazelec Melilla, para la que se han seleccionado a las 3 excavaciones en Egipto que ahora comentarán sus respectivos directores, ¿no? Y por mi parte, nada más, cedo la palabra a don Gustavo Cabanillas, secretario de la Fundación. Gracias, don Andrés. La Fundación Gazelec se creó en el año 2000 con el fin de promover la cultura en todas sus manifestaciones. La cultura, la investigación científica y la protección de la fauna y el medio ambiente en Melilla y en su entorno. Y desde siempre Egipto ha tenido un papel primordial y preponderante en todas nuestras actividades. Este año, pues, concedemos las 8ª ayudas a proyectos arqueológicos en Egipto. ¿Por qué se crea la Fundación Gazelec? Porque entendemos que una empresa privada que le va bien económicamente, bueno, esto no habría que decírselo a los señores de Hacienda, pero nos va bien, pues debe de invertir y debe de reinvertir esos beneficios, por supuesto, en sus socios, en dividendos, pero también en la propia comunidad. Y como siempre ha tenido un papel predominante dentro de la Fundación Gazelec Egipto, pues ya hace 8 años empezamos a financiar una misión arqueológica, el Luxor, y desgraciadamente vimos la necesidad que tenían otras misiones arqueológicas de fondo, porque con lo que a nosotros nos puede gustar la cultura, y sobre todo a mí, que me gusta la cultura de Egipto, parece mentira que la sociedad actual española, pues sí, vaya a haber exposiciones, vaya a haber museos, oye, qué bonito, pero no preste atención a lo que hay detrás, cómo han llegado esos fondos aquí, cuántas personas han intervenido, y por eso empezamos con esto. El año pasado ya diversificamos, en vez de una misión arqueológica ya pasaron a 3, este año otras 3, y si la economía nos va bien, pues nos gustaría seguir muchos años dando un poco más, ellos se alegrarán si hay más, pero por ahora es lo que vamos teniendo pues para darle a ello. ¿Qué pretendemos? Simplemente que haya españoles que se desarrollen su trabajo allí, que puedan desarrollar sus habilidades y que puedan poner un granito de arena más en la cultura de todo Egipto, en la cultura, en todo lo que se puede hacer. Eso es lo único que pretendemos, un granito más, y esperamos ser eso, un poquitín más. Gracias. Muy bien, pues a continuación los directores de los proyectos harán una breve presentación de cada uno de sus proyectos y después firmarán los convenios correspondientes con la Fundación. ¿Me haces tú, María Carmen? ¿Empiezo yo? Venga. ¿No? Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir. Y bueno, yo lo primero de todo, gracias al Museo Arqueológico y al director por ayudarnos a hacer la presentación de este acto. Y, por supuesto, a don Gustavo Cabanillas, que realmente nos está resolviendo la vida científica a muchos proyectos.
Yo cuando lo encontré realmente era un momento difícil para la financiación oficial. Nos daban apenas 8 o 10.000 euros y bueno, con eso pues prácticamente no puedes hacer nada. Enseguida él se ofreció el año pasado a ayudarnos y gracias a eso pudimos tener una campaña muy digna y muy provechosa. El proyecto Heracleópolis ya lo conocen muchos de ustedes, es un proyecto que empezó hace 50 años, hemos hecho la conmemoración del 50 aniversario ahora en el mes de septiembre y empezó don Martín Almagro Bas y lo continué yo desde 1984, soy la directora. Llevamos ya muchos años de trabajo, pero realmente es un yacimiento tan espectacular, tan impresionante, que da para muchas vidas. A mí siempre me preguntan, ¿cuándo vas a acabar? Digo, bueno, pues cuando la salud me abandone o el dinero me abandone, porque vamos, posibilidades de seguir trabajando, allí hay todas, ¿no? Entonces creo que se puede ampliar en muchísimos sitios. Claro, esto te obliga a tener un yacimiento además tan grande, evidentemente te obliga a tener que elegir. Nosotros tenemos una concesión que es una parte del yacimiento, que es la esquina suroeste, y el resto se comparte con los egipcios porque no hay nadie más allí trabajando. Tenemos quizá la zona faraónica, una de las más interesantes, ¿no? Y bueno, tenemos que centrarnos en algunos de los monumentos que ahora mismo son visibles o que por lo menos sabemos que van a dar suficientes resultados. Pero no solamente es eso, el proyecto Heracleópolis es mucho más, tratamos de imbricar todos los aspectos históricos de lo que es una ciudad de las más importantes del antiguo Egipto. Hemos estado haciendo análisis de estudios de arqueoastronomía, estudios por supuesto, de antropología, de religión, de inscripción, en fin, todo. Queremos intentar estudiar la historia de Heracleópolis dentro del contexto histórico que se produjo en torno a las orillas del Nilo, en una ciudad que empezó en la dinastía segunda y que llegó hasta época griega. Entonces, bueno, hay muchas cosas que las tenemos que hacer un poco en general, ¿no? Porque que están saliendo muy bien, pero luego nos tenemos que centrar lo que es en la excavación pues en varios sitios. Hasta ahora hemos estado en la necrópolis del primer periodo intermedio, que era cuando Heracleópolis era la capital de Egipto, en la del tercer periodo intermedio, que es dinastías 22 a 25, esto está ya publicado, y ahora estos últimos años nos hemos centrado en el templo de Jerisev y concretamente el último año solamente hemos trabajado aquí. El templo lo habían encontrado Nabil y Petri, estaba en parte excavado, pero prácticamente cubierto, se veía muy mal. Fue una idea de aquí de mi compañero, el doctor Pérez Acino, vamos a volver a excavarlo, por lo menos a limpiarlo y a ver un poco cómo está, y realmente está dando unos resultados muy interesantes, porque es un templo que estaba expoliado, pero están saliendo muchas partes que hasta ahora no se conocían, incluso esculturas y, en fin, todo lo que hasta ahora pensábamos que era de una manera, pues gracias a las excavaciones, con otros también nos ayuda el profesor Carlotti, que es es especialista francés. Y bueno, de momento este año pasado y este año también queremos centrarnos, continuar trabajando en el templo para seguir ampliando. Queremos buscar los pilonos, porque hasta ahora no ha aparecido nada, ver si sabemos dónde está. Tenemos un gran coloso que está partido, pero creemos que sabemos dónde están todos los fragmentos del coloso, a ver si podemos encontrarlos y reconstruirlo, excavar la parte sur, el santuario, en fin, todo lo que podamos para tener un poquitín más de luz con respecto al templo de Jerisev. Y luego también hay una zona que hicimos una prospección hace 2 o 3 años que están en superficie, hay una serie de elementos arquitectónicos muy interesantes, y si nos diera tiempo y si tuviéramos suficiente, bueno, pues a ver, por lo menos empezar a trabajar ahí, que puede haber resultados. Entonces, en eso estamos. Yo el año pasado le hicimos el informe correspondiente tanto para el Ministerio como para Gaselec. Estamos tratando de hacer un museo al aire libre, colocando todas las esculturas y todos los elementos arquitectónicos en una serie de pedestales o mastabas
más tabas para que se puedan ser visibles y sobre todo para retirarlos un poco del agua, porque la humedad allí es muy preocupante. Y entonces, a ver si este año podemos terminar esto y dejarlo, pues eso, insisto, visitable, y por lo menos que las piezas y las esculturas pues están ya separadas del agua y que ya no pueda sufrir. O ya, por supuesto, lo que tratamos fundamental es la publicación, o sea, ya hay suficiente material, tanto de como la necrópolis, del primer periodo intermedio, como del templo Jerisev, quizá dentro de 1 o 2 campañas, para ya volverlas a presentar, porque, claro, sin publicación pues no sirve para nada una excavación. Yo siempre lo digo, si que lo sepa yo, pues está muy bien, pero eso no puede ser, porque hay mucho dinero además por medio. Y bueno, esto es un poco el planteamiento que tenemos para el próximo año, a no ser que, como yo le decía el otro día a una compañera tuya, que encontremos las tumbas de los reyes, que entonces si no encontramos las tumbas de los reyes heracleopolitanos, pues dejamos el templo y no vamos a las tumbas. Pero vamos, si eso ocurre, que ya estaréis debidamente informados. Pero de momento seguimos con Jerisev, al cual queremos mucho, ¿verdad? Y bueno, y en eso consistirá nuestro trabajo de este año. Pues como ha hecho Mari Carmen Pérez Díez, pues yo empezaré agradeciendo obviamente al museo y al director del museo por esta fantástica oportunidad que nos brinda para presentar los proyectos, y también a la Fundación Gaselec y a su secretario y director por la oportunidad. Una de las cosas interesantes de la Fundación Gaselec, una de las cosas interesantes que nos llamó la atención de la Fundación Gaselec también es la manera en la que concibe ayudar, porque no solamente pues ofrece unas ayudas económicas, piensa también en los becarios, en la formación de, como ha dicho anteriormente Gustavo Cabanillas, la formación de una serie de personas que van a venir con los proyectos, van a participar en arqueología, epigrafía, restauración, presentación, estudio de los materiales, y eso nos llamó mucho la atención y nos hizo pensar que era de algún modo un paso interesante, no solo el tener un equipo de profesionales, sino también colaborar, recibir financiación, pero también colaborar a que otras personas se formen. El proyecto Middle Kingdom Theban Project, o proyecto Reino Medio Tebano, empezó hace un par de años. En relación al proyecto de Heracleopolis Magna somos una misión bebé, podemos decir, porque llevamos solo un par de años. Estos próximos meses de marzo y abril serán nuestra tercera campaña en Egipto. Se inició en primer lugar en la Universidad Libre de Berlín, donde yo estoy hasta este mes como docente e investigador. Y se inició sobre todo por un tema, en principio personal, porque yo tenía en mente durante mi tesis estudiar una serie de textos a los cuales fue difícil acceder debido a que estas tumbas habían sido, siempre me decían, han sido excavadas, pero en realidad se habían toqueteado en los años 30 y 40 y no era fácil acceder a las publicaciones y a los materiales de estas tumbas. Y eso me llamó la atención. Estas son unas tumbas en la zona de Deir el-Bahari, en la bahía famosa por el templo de Hatshepsut, pero que anteriormente al Reino Nuevo y a la construcción de este gran templo por parte de la rey Hatshepsut, ya existían una serie de monumentos en el Reino Medio. Ahí es donde llega el rey Mentuhotep II, después de esta reunificación del país, de una situación de conflicto político, social, al que él pone fin. Decide construirse este complejo en la zona de la bahía de Deir el-Bahari, como digo, y abandona lo que eran las tumbas reales, las tumbas de El Tarif, que están como a 1 kilómetro de distancia, donde se habían construido hasta entonces los reyes anteriores. El hecho de que construyan esta bahía supone que empiezan los grandes nobles, los grandes oficiales de este periodo, empiezan a construirse sus tumbas en esta zona. Estamos hablando de la ladera norte de Deir el-Bahari, es un risco de unos 190 metros de altura, 200 metros de altura, 750 metros de largo, tiene unas 12-14 tumbas monumentales, y nosotros decidimos elegir 2 o 3 de las tumbas que quizás
planteaban grandes retos desde el punto de vista arqueológico, epigráfico y también de restauración. Son tumbas que necesitan un trabajo importante de restauración, reconstrucción. Algunas de ellas presentan elementos muy importantes que se podrían perder con el paso del tiempo y decidimos actuar en estas en concreto y así de algún modo ayudar a que se preserve el patrimonio egipcio de lo que más necesitábamos. Estas tres tumbas que elegimos pertenecen a un visir, a un tesorero y a un gran cargo. Dos de ellas son de finales de la dinastía XI, del periodo de este rey Mentuhotep II, y la tercera pertenece a un periodo posterior de principios de la dinastía XII. Son tumbas que presentan, como decía anteriormente, grandes retos, entre otras cosas porque la arquitectura es impresionante. Estamos hablando no de tumbas como las que alguna vez hemos visto de proyectos del Reino Nuevo, con pequeños en comparación, pequeños patios del complejo. Las que nosotros estamos trabajando tienen unos patios de unos 80-90 metros de largo por 40 metros de ancho. Son unos patios impresionantes, están en pendiente y hasta ahora, como había dicho, como se había picoteado aquí y allí, se habían abierto algunas trincheras, se habían excavado algunos pozos, se pensaba que se conocían bien, se hablaba de ellos como patios en pendiente, con simplemente planos hacia arriba y llegando a la fachada de la tumba, de la parte pública. Luego, a posteriori, dentro de la tumba habría un pasillo, una cámara de culto con una estatua del difunto, y ahí, bajo esa cámara de culto, una cámara pública de culto, con esa estatua, habría un corredor, un pasillo con pendiente hacia la cámara del sarcófago. Ese era un poco el esquema que conocíamos. En estos 2 años, con el trabajo solamente de 2 años, ya sabemos que esos patios con gran pendiente reproducen en cierta manera elementos que vemos en otras necrópolis, como en Asuán, en Kubet el Hawa. No tienen escaleras como las de Kubet el Hawa, unas escaleras de 100 metros de largo, de longitud, sino que tienen unas rampas. Ellos cavaron en la roca y crean una plataforma y una rampa central de acceso a la tumba. Entonces, este tipo de cosas son las que, gracias a la Fundación Gazelec, este próximo año, queremos seguir con este trabajo. Lo interesante también del proyecto es que hasta ahora éramos un grupo pequeño. Este tercer año teníamos en mente crecer. Las ayudas de la Fundación Gazelec nos permiten crecer como queríamos. Tiene un toque internacional porque empezó siendo un proyecto de Berlín, ahora ha pasado a ser un proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares. Hemos añadido una serie de, digamos, protagonistas, y hablábamos de ello ayer, porque son realmente los estudiantes y los especialistas, no realmente el que dirige un poco, el que supervisa todo. Son los grandes protagonistas de esta historia. Hemos añadido pues estos protagonistas, sobre todo nuevos especialistas españoles, sobre todo arqueólogos, epigrafistas, una geóloga, 3 arquitectos, y ellos pues van un poco a dar el siguiente paso, que es este año no solo seguir con estas investigaciones en estas 3 tumbas de finales de la dinastía XI y principio del Reino Medio, sino que también nos hemos extendido a 2 nuevas zonas donde sabemos que tanto los arqueólogos de los años 30 y 40 del Museo Metropolitano de Nueva York, dirigidos por Herbert Winlock, como los que habían venido anteriormente, que entre ellos Howard Carter, que estuvo allí en 1910, como digo, toqueteando un poco, abriendo alguna trinchera, algún pozo, pues nosotros ahora vamos a extendernos un poco, siguiendo sus pasos, a otras 2 tumbas nuevas y a un sector donde sabemos que ellos localizaron tumbas pero nunca las excavaron. Y eso nos va a permitir un poco, o tenemos la esperanza, de que eso nos permita trabajar una serie de tumbas sin que hayan sido los niveles estratigráficos removidos, los monumentos toqueteados y los objetos que hayan in situ no hayan sido recuperados y llevados a algún museo americano, sino que encontremos in situ lo que haya dejado el tiempo o el uso de las tumbas, no solo en el Reino Medio, sino a posteriori. Uno de los problemas de estas tumbas es que están muy expuestas. Son tumbas que, si uno visita, por ejemplo, el templo de Hatshepsut, las va a ver a la derecha, en la zona norte, la ladera norte, y estaban tan expuestas que muy probablemente, cuando la necrópolis dejó de ser usada en el Reino Medio, empezó a ser utilizada para la adquisición de piedra rápidamente, y han sufrido bastante.
Pero bueno, esperemos que con la ayuda de la Fundación Gaselec este año tengamos la posibilidad de crecer como equipo, crecer como plantilla y también de aprender nuevas cosas sobre estas tumbas y de poder, que es uno de los objetivos, publicar estas tumbas en monografías individuales para que más adelante los investigadores puedan acceder a ellas con facilidad y a la información. Gracias. Muchas gracias, señor director. Yo, evidentemente, me uno con todo entusiasmo al agradecimiento de mis compañeros, al Museo Arqueológico, en la persona de su director, por acogernos esta mañana y, desde luego, a la Fundación Gaselec, en la persona del secretario Gustavo Cabanillas, por el apoyo que nos brinda en el proyecto al que represento, el proyecto de la Universidad Complutense. Decía mi compañero Antonio Morales que el suyo es un proyecto bebé. No sé cómo calificar el mío, supongo que está en gestación. La característica de nuestro proyecto, y eso da una medida del valor de la ayuda que recibimos de la Fundación Gaselec, es que es un proyecto que no ha comenzado su andadura. Estábamos únicamente pendientes de los permisos del gobierno egipcio. Y, sin embargo, la Fundación Gaselec y Gustavo Cabanillas han sido capaces de apostar por él y apoyarnos. Esto es como comprar un piso sobre plano, ¿no? Solamente con ver el plano y decir, bueno, pues voy a por él. Eso nos ha permitido a nosotros solicitar el permiso. Es otra vertiente de la investigación en Egipto. Cuando tú te lanzas a la ímproba tarea de montar un proyecto en Egipto, tienes que manejar muchas bolas, como los prestidigitadores, ¿no?, en el aire, y una de ellas, por supuesto, es la financiación. El poder contar a priori con una ayuda que poder presentar al gobierno egipcio diciendo, mira, el proyecto es viable porque tenemos detrás una fundación que lleva ya muchos años, como es el caso de la Fundación Gaselec, de experiencia apoyando proyectos en Egipto, es una baza que no tiene precio, ¿no? Y, como digo, eso da idea del valor de una fundación como Gaselec en estos tiempos en los cuales la investigación en cualquier área del mundo científico, pero desde luego en la nuestra, en humanidades, pues se ve tremendamente coartada por el hecho de la práctica ausencia de financiación para estos proyectos, especialmente si están en el aire. Mi institución, la Universidad Complutense, su relación con el mundo de la exploración arqueológica de Egipto está un poco en la base de la relación de nuestro país con esa actividad, en la persona ya mencionada por mi compañera y amiga y jefa, Carmen Pérez de Martín Almagro, que era profesor y catedrático de nuestra universidad. La Universidad Complutense está involucrada a través de su persona, de la mano del Museo Arqueológico, en muchos momentos, pues con los momentos casi legendarios, ¿no?, de la actividad de españoles, una actividad científica en el país en los finales de los años 50 y 60, el salvamento en la campaña de Nubia, el traslado del templo de Debod y muchas otras actividades, entre las cuales la que continúa brillantemente es precisamente el proyecto que dirige Carmen Pérez en Heracleópolis Magna. Durante muchos años, la exploración de Egipto, la egiptología, por decirlo en un término general, estuvieron ausentes de la universidad, no de las aulas, pero sí del mundo de la investigación de la Universidad Complutense. Y en el momento en que, decidimos que eso tiene que terminar, que una universidad como la mía pues debería retomar ese tipo de actividad en los orígenes, pues la verdad es que ha sido fundamental el apoyo de Gaselec a un proyecto, como digo, que está no ya en su infancia, está en gestación. ¿De qué va el proyecto? Bueno, pues es un proyecto que para apoyarlo requiere tener mucha visión de futuro, mucha imaginación y una confianza en los que lo queremos llevar a cabo que no tengo palabras para agradecer. Nosotros
hemos creado un equipo para la exploración de un valle en la zona sur de Egipto, en la zona de Luxor, muy cerca de donde está trabajando mi compañero Antonio Morales. Un valle en el cual hemos visto cosas que nos han parecido tremendamente interesantes, pero que indicarían que el valle tuvo una significación especial en el momento de la gestación de lo que conocemos como la necrópolis tebana, por su cronología, por su formación, por el aspecto y por unos elementos de información que me temo que no puedo desglosar ahora mismo, pero que indican que el valle fue un elemento muy significativo en la gestación es la palabra, ¿no? En la gestación de lo que luego se va a convertir en la inmensa necrópolis tebana, con todos los templos que conocemos en el Reino Nuevo. La idea partió hace ya unos años. Alguien me pasó esta información, eso es muy interesante, ese valle hay que verlo y tal, me pasó unas fotos. Yo había hecho en tiempos de mi tesis doctoral precisamente una tesis sobre las formas del paisaje en esa zona en una determinada época. Y bueno, pues esa fue la razón por la que me pusieron esa información delante y yo dije, bueno, me parece tremendamente interesante, pero para que yo me lance a mi institución y lance a un equipo, involucre a personas que trabajan muy seriamente, tengo que verlo previamente, con lo cual tardé como 10 meses en desplazarme, fui al lugar, hicimos muchísimas fotos y un equipo en la Universidad Complutense ha estado meses y meses y meses analizando un corpus fotográfico de varios cientos de fotos hasta llegar al convencimiento por muchas vías de que efectivamente que hay que trabajar allí, que tenemos que trabajar porque hay elementos que nos van a dar probablemente sorpresas, ¿no? En ese sentido y sobre este sueño, porque al fin y al cabo es un sueño, es donde interviene Gaselec y Gustavo Cabanillas, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Por influencia anglosajona, él compra el proyecto, le parece bien, él se fía del criterio del equipo y de las conclusiones a las que llega y hace una apuesta por nosotros. Claro, en ese sentido, la materialización del proyecto desde lo que es una entelequia hasta lo que esperamos que sea una realidad en breve, no podría haberse dado sin el apoyo de la Fundación. Yo hace ya un tiempo le definía a Gustavo Cabanillas como mago, en el sentido de que hacía aparecer cosas, ¿no? Hacía realidad cosas, ¿no? Y sigo pensándolo, pero además es que hace realidad Gustavo Cabanillas y la Fundación Gaselec, lo que hace realidad son sueños. Entonces, en ese sentido, pues en una sociedad como la que tenemos, tampoco hay tantas entidades ni personas dispuestas a apoyar los sueños de la gente, ¿no? En este caso es un sueño que no está fundamentado, pero es así, ¿no? Esto contrasta muchísimo, lógicamente, y todos los que estamos en este mundo lo conocemos, con la actitud de las autoridades, lógicamente, ¿no? Es muy difícil vender un sueño a una entidad administrativa, digamos, estatal, ¿no? Se hace difícil y uno puede entender casi por qué, pero en este sentido, en una época tan tremendamente de crisis en todos los aspectos, crisis económica, crisis política, todas las que podamos denominar, como la que vivimos, que haya quien esté dispuesto a hacer posibles los sueños, pues francamente no tengo palabras suficientes para agradecerlo. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación yo cedo mi puesto y podéis proceder a la firma de los convenios.
Estamos firmando. También quiero decir que la asociación ACOFIA, la asociación, bueno, un bolígrafo, ¿tenéis un bolígrafo? Sí. Es la Asociación para la Cooperación y Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico Internacional. Es una asociación que, en definitiva, es la que se ha hecho cargo, es un poco el intermediario, el colaborador con la excavación de Heracleópolis Magna, porque necesitamos nosotros a una institución que nos apoye, que haga un poco intermediario para recibir el dinero, y luego seamos nosotros los que él lo gestiona con nuestra ayuda y con lo que nosotros le digamos, pero también agradecérselo a ellos, a él. Hoy está aquí el tesorero, sobre todo, y también a su presidente, que está fuera, porque realmente estoy todo el día dándoles la guerra, que si me des, que te debo, que te den el papel, que si tal, entonces que sin ellos pues tampoco podría ser. Entonces quiero agradecérselo muy, muy sinceramente, porque me han ayudado, ayudan mucho. Uno para él y uno para ti y otro para mí. Falta por firmar. Para mí. Pues entonces, mira, revisarlo. No, como si nos falta, yo creo. Pregúntaselo a él. Entonces, no hace falta, toma. Este para ti y este para vosotros, para la asociación. Ahora yo me retiro de aquí, que venga. Uno es mío, ¿no? Muy bien, pues nada, agradecidos de su asistencia y espero que en un año, por ejemplo, podamos vernos para comprobar los resultados de los proyectos y para ver los adjudicatarios de la próxima convocatoria de ayudas, que con toda seguridad existirá. Lo voy a intentar.